Pues ya está. Muy bien, pues hemos estado viendo los libros poéticos del Antiguo Testamento. Empezamos a ver esto por vídeo. Empezamos con lo que yo había grabado y la semana pasada pues terminamos nuestro repaso que habíamos hecho de ya lo que habíamos visto en las primeras sesiones sobre lo que es la poesía hebrea. Empecé a pensar en rima, verso, metro, todos los temas que nosotros tenemos como temas importantes de la poesía. Comentamos que la poesía hebrea es paralelismos, es expresar un pensamiento y luego decir lo mismo pero con otras palabras, o es decir algo y luego decir lo opuesto con palabras, por supuesto, diferentes, o decir algo y luego añadir un segundo pensamiento que enlaza y lo lleva un paso más allá. Hablamos de estos tipos de paralelismos. El nombre no es tan importante, pero el concepto para poder reconocer la poesía, porque la poesía no solamente aparece en 5 libros del Antiguo Testamento, que nosotros llamamos los libros poéticos, sino que se encuentra por todo el Antiguo Testamento y lo que es más. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos ese mismo tipo de poesía. Entonces, nosotros miramos un poco los salmos, miramos proverbios y luego la semana pasada estuvimos hablando de Job y vimos rápidamente pues, los temas principales: quién era Job, cuándo vivió Job, quién escribió su historia y cómo escribieron su historia, cómo está dispuesta la historia para comunicar esta información. Y terminamos la semana pasada comentando sobre ese discurso o intervención de Eliú, que para mí es realmente una de las joyas de todo el libro de Job, y comentamos un poco sobre el pensamiento que expresa Eliú y también los consejos, que son muy buenos, y luego después la respuesta divina a Job enlaza con el pensamiento de Eliú, que ahí lo comentamos. Y hoy estamos por empezar este libro de Eclesiastés. Eclesiastés, una vez más, es uno de los libros poéticos. Aquí veis los libros poéticos, que lo tenemos así en nuestra Biblia, en la Biblia en hebreo, pues los encontramos un poco más en otra sección de la Biblia, pero nosotros juntamos estos 5 libros: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces vemos en Job, he puesto aquí sabiduría en medio del sufrimiento, Salmos, himnos de alabanza y súplica y acción de gracias, Proverbios, instrucción de sabiduría, y aquí tenemos en Eclesiastés sabiduría en medio de la vanidad. Ahora, cuando hablamos de Eclesiastés, es un libro un poco complicado. Es un libro difícil porque ¿quién escribió Eclesiastés? Entendemos que es Salomón. Salomón, ¿cómo era? Era un chico que, bueno, no hizo mucho cole, pero bueno, su padre era rey, así que él llegó a ser rey. ¿Era así? No. Tenemos un chico que es sumamente sabio. ¿Por qué? Porque era un genio natural. Nos dice que Dios aparece y dice: Salomón, pide lo que quieras. Y podría haber pedido directamente venganza contra cualquier enemigo, riqueza, lo que quisiera en ese momento. En un principio Dios le da un cheque en blanco y pide: quiero sabiduría. Sabiduría para poder hacer lo que a mí me corresponde hacer. Me corresponde ser rey y reconozco que yo por mi cuenta no puedo hacer lo que se me viene encima. Pides sabiduría y Dios dice: porque has pedido esto, te voy a dar también todo lo demás. Pero principalmente tiene esta sabiduría de Dios, y por lo tanto, cuando escribe el libro de Eclesiastés, tenemos un libro de sabiduría, un libro, sinceramente, de filosofía. La filosofía, ¿cómo es? Muy fácil o muy difícil. Normalmente alguien dice: estoy leyendo un libro de filosofía, ¿y qué dices? Uf, madre mía. ¿Por qué? Porque la filosofía
requiere pensamiento, trabajo. Entonces, no debería sorprendernos que el libro de Eclesiastés no sea el libro más fácil de leer de todo el Antiguo Testamento. Es un libro difícil. ¿Tiene poesía? Sí, tiene poesía pues esparcida por todo el libro. Bien, entonces vamos a entrar en el libro y primeramente quiero decir que hay algunos que miran este libro y sacan lo que para mí es una conclusión completamente equivocada. Esto proviene de las notas de una Biblia de estudio. Dice lo siguiente: el libro de Eclesiastés es del hombre bajo el sol, razonando acerca de la vida. Las conclusiones y razones son, después de todo, del hombre. Que estas conclusiones son justas en declarar todo vanidad en la vista del juicio para dedicar la vida a las cosas terrenales. Es claramente la verdad, pero la conclusión en Eclesiastés 12:13 es legal, lo mejor que el hombre no redimido puede hacer y no anticipa el evangelio. Yo no estoy de acuerdo con esto. Lo que está diciendo es que el libro de Eclesiastés es sencillamente pues un hombre sabio que está dándonos su forma de pensar, pero realmente no es para nosotros para leer y recibir alimento. Realmente es un libro humano, es un libro de pensamiento humano. Y no estoy de acuerdo para nada. El libro de Eclesiastés, yo creo que es todo lo contrario. Creo que debemos leer, debemos entender el mensaje, y creo que tristemente la persona que empieza con este pensamiento nunca piensa realmente en lo que está diciendo el libro, y el que lee el libro superficialmente, al final, pues nunca llega realmente, es la comprensión correcta del libro. Así que lo que queremos hacer es un poco, pues, establecer nuestro entendimiento de lo que realmente tenemos en este libro. Así que lo vamos a hacer en dos secciones. Hoy vamos a hablar un poco de la interpretación, la paternidad literaria y la estructura de Eclesiastés, y luego, Dios mediante, la semana que viene podemos continuar y hablar sobre los aguijones y los clavos, que para mí es muy, muy importante en comprender lo que es el mensaje del libro. Así que comencemos con la interpretación de Eclesiastés. ¿Cómo interpretamos el libro de Eclesiastés? Bueno, hay algunos asuntos que son muy importantes porque van a determinar cómo nosotros miramos este libro. Y lo primero es cómo vemos el libro en sí. Hay básicamente dos visiones del texto. Algunos ven el texto como un conjunto de textos que realmente no están vinculados entre sí. He intentado hacer este dibujo para decir, bueno, hay una sección A, hay una sección B, una C, pero en ningún momento debemos entender que la A nos lleva a la B a la C a la D. Ese tipo de pensamiento, obviamente, cambia la forma en que leemos el libro. Si el libro es que es una colección de textos un poco al azar, pues eso cambia nuestra forma de leer el libro. Obviamente, si miramos el libro desde otro punto de vista, si el libro es que empieza con el tema A, que nos lleva al tema B, que nos lleva al tema C, que nos lleva al tema D, está construido el libro por un autor con un propósito. Obviamente, así es como yo veo el texto de Eclesiastés. O sea, algunos, tengo otro dibujo de la forma en que algunos ven el libro de Eclesiastés. Algunos ven que el libro de Eclesiastés empieza de una manera secular, pues hablando de esta tierra bajo el punto de vista del ser humano, y luego después al final del libro cambia y termina de una manera ortodoxa, o sea, una manera espiritual. Algunos lo ven así. Dicen, no prestes mucha atención a lo que dice en la primera parte del libro, porque eso no es bíblico realmente, no es...
Está en la Biblia porque, bueno, está en la Biblia de la misma forma que la palabra de Satanás a Eva están en la Biblia. No estoy de acuerdo. No. No veo ese libro como un libro secular que tiene al final de todo, bueno, vamos a terminar de manera ortodoxa. Más bien, yo creo que el libro entero es un libro ortodoxo. O sea, no es que hay un giro grande en medio del libro, no, el libro realmente tiene un propósito y tenemos que comprender el libro. Por cierto, los que dicen lo primero, lo que normalmente dicen para justificar esto, es decir, Salomón era un joven que tenía una potencial brutal, pero sabemos que Salomón se desvió por el camino, ¿no? Salomón al final se casó con muchas mujeres, decimos 1000 mujeres, y dices, es una vida muy complicada llevar la casa con 1000 mujeres. Pero no es solamente el hecho de que haya rechazado el plan de Dios, porque tenemos que recordar cuántas esposas hizo Dios para Adán. Fíjate todas las costillas que tenía Adán, que Dios podría haber hecho un harén, y Dios cogió una costilla para hacer a una esposa. Y fíjate, Adán luego después no se casó con otra y con otra. El plan desde el principio era clarísimo. Un hombre, una mujer, para toda la vida. Ese es el plan de Dios. Ahora, Salomón se desvió del plan de Dios. Se casó con muchas mujeres. Pero no solamente es eso. Es que Salomón se casó con mujeres que servían a otros dioses. ¿Y qué es lo que encontramos que está haciendo dentro de poco? Encontramos a Salomón adorando otros dioses. Entonces el pensamiento normalmente dice, bueno, el libro de Eclesiastés se escribiría en algún momento cuando en esta época de su vida en que Salomón estaba pues desviándose detrás de los dioses de sus mujeres y había abandonado a Dios, escribe el libro de Eclesiastés. Pero al final de su vida, Salomón tiene un despertar y una vuelta a los caminos correctos de Dios, y es cuando escribe el libro de Eclesiastés. Ahora, que el rey haya tenido ese desvío y vuelve a lo que son los caminos del Señor, yo creo que es así. O sea, la Biblia nos lleva a entender esta verdad, pero yo diría que todo el libro proviene de este momento después de volver a los caminos del Señor. Entonces, no estamos hablando de un conjunto de textos así un poco colocados de una manera rápida, sino que estamos hablando de un libro que efectivamente nos presenta algo que Dios quiere que nosotros veamos. Es un libro inspirado por Dios que vamos a ver en un momento. En cuanto a la razón por la cual rechazo este pensamiento de que es un libro secular con un epílogo espiritual, y voy más bien que es un libro que es la palabra de Dios, presento estos dos dibujos aquí. Bueno, que tenemos aquí. El primer dibujo que veis ahí pone el punto de vista secular en Eclesiastés. Hay ciertas palabras que nos llaman la atención, parecen más seculares. Palabras como vanidad, aflicción de espíritu, provecho, o realmente en este contexto sin provecho, bajo el sol y trabajo. Ahora hablaremos de estas palabras porque en algunos casos yo creo que leemos mal estas palabras, pero esas son las palabras que normalmente la gente enfatiza y dice, mira, esto es una persona que no conoce a Dios, que empieza a hablar de vanidad, sin provecho, todo bajo el sol. Y notamos dónde aparecen estas palabras. Cada uno tiene su color. Y notamos que esas palabras aparecen mucho al principio de la carta, y conforme vamos avanzando la carta, ¿Estás bien?
aparecen mucho al principio del libro y conforme avanzamos en el libro, aparecen cada vez menos. Eso es la razón por la cual algunos imaginan que la primera parte es más secular y la segunda parte más ortodoxa. Pero aún así, quiero que notéis que bajan notablemente en el capítulo 3, vuelven a aparecer en el 4 y van en descenso, no están mucho en el capítulo 7, pero vuelven a aparecer en el 8, 9 y 10 y realmente empiezan a desaparecer hacia el final. O sea, tampoco es una división tan limpia como para decir todo el libro es secular con una final ortodoxa. Pero notad ese segundo dibujo, dice el punto de vista espiritual en Eclesiastés. Encontramos palabras como bueno, esto es bueno. Palabras como gozar, la importancia de disfrutar de la vida. Temer, Dios, sabiduría. Y notamos que estas palabras realmente aparecen por todo el libro. O sea, no es que la primera parte del libro es un poco pesimista y luego después la última parte es espiritual, sino que realmente cuando miramos las palabras que aparecen, la cosa no es tan simple. O sea, desde el principio tenemos estos temas que están conjuntamente con los otros temas. Por lo tanto, no es cuestión de entender este libro como un libro secular, sino que es tema de intentar comprender cómo la realidad de este mundo funciona. Y voy a presentar esto en un momento, pero me gusta empezar con la forma en que comienza el libro. Dice así el libro: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Primeramente, esta primera frase, vanidad de vanidades. ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué significa vanidad de vanidades? Vale, entendemos que en hebreo hacen esto, vanidad de vanidades, y es una forma de resaltar y como poner en superlativo, o sea, esto es lo máximo, ¿vale? O sea, es enorme esa vanidad. Estamos hablando de digamos, una forma de resaltar esa palabra. Es para llamar la atención. Notamos cómo lo repite. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, y vuelve. Vanidad de vanidades. O sea, no podemos perder de vista este pensamiento de la vanidad, que todo es vanidad. Bien, empezamos con este pensamiento. Luego después introduce una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ese pensamiento de ¿qué provecho? ¿Qué es lo que le queda al hombre? ¿Qué es lo que realmente perdura de todo lo que haces en tu vida, de todo el trabajo de la vida? Realmente esa palabra trabajo y esa palabra se afana realmente se basa en la misma raíz. O sea, si estuviéramos leyendo en hebreo, qué chulo sería, entenderíamos que sería más bien como de todo su trabajo con que se trabaja, ¿vale? O sea, este pensamiento se repite ahí una vez más y luego habla de debajo del sol. Bien, tenemos una serie de pensamientos aquí que son sumamente importantes para nuestra comprensión de lo que es cómo se empieza esa carta. Bueno, a ver cómo lo quiero hacer. Bueno, voy a hacer voy a explicar esto y luego después os voy a enseñar esto. Primeramente, vanidad. ¿Qué es vanidad? Tristemente, algunas Biblias dan una traducción aquí que realmente cambia nuestra lectura del libro. Hay una Biblia que lo traduce y dice, completamente absurdo. Todo es un absurdo.
Vaya lectura, ¿no? Cuando escuchas completamente absurdo, todo es un absurdo, escuchas mucha frustración, mucha depresión, mucha sin ganas de vivir. Si todo es absurdo, ¿qué hacemos aquí? Si la vida es absurda, pues apaga y vámonos, porque ¿para qué perder el tiempo con la vida? Cuidado, esa palabra realmente no significa absurdo. ¿Qué significa la palabra vanidad? Pues es una palabra que encontramos bastante en la Biblia. ¿Qué significa vanidad? ¿Vale? Cuando hablamos de vanidad, llegamos al pensamiento de algo que no tiene sustancia, algo vacío. Es interesante, se utiliza para hablar de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Nada. Es una estatua que ni puede ver, ni escucha. Ahora, cuidado, no estoy diciendo que no haya dioses falsos, porque está claro que en otro lugar de las escrituras nos dicen, los que adoran un dios, un ídolo, realmente están adorando a un demonio. Y hay que tener cuidado. No es para decir que no es para tener, no tiene importancia, un ídolo no pasa nada, si tienes un ídolo no pasa nada, no es eso. El pensamiento que un ídolo realmente no es nada. Un ídolo es vanidad. Incluso la palabra vanidad se puede emplear para hablar de una sombra. ¿Qué es una sombra? ¿Vosotros de pequeño jugabais de pisar la sombra? Los niños siguen jugando eso. ¿A qué? Eso. Que muchos niños no. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, vosotros también hacíais eso, ¿no? De que tu hermano iba al lado y te he pisado la sombra. ¿Y qué? Písame la sombra otra vez si quieres. Ahora no me pises el dedo porque eso sí que duele, pero en la sombra todo lo que tú quieras. ¿Una sombra qué es? Nada. Vanidad. La palabra realmente en su trasfondo viene de la palabra viento, soplo. ¿Qué es un soplo? O sea, sopla, ni lo vemos, igual lo sentimos en el instante, pero ya no está. Incluso pensando en el invierno, cuando sales fuera y ves por un instante, ves ese vapor, y luego después desaparece. El otro día en Segovia salimos fuera y hacía un poco de fresco. Y yo que no había llevado mucha ropa de manga larga, porque venía de aquí, siempre me pasa, estaba con un poco de frío. Y veo un hombre y veo que sale el vaho de su boca y digo, sí que hace frío. Y luego vi que estaba fumando. Digo, ay, ya, que tanto frío no hacía. Que claro, si está fumando, sí que sale de su boca. Bueno, vanidades, ese pensamiento de que todo en este mundo es más vacío de lo que parece. Todo en este mundo igual es como una sombra, que tiene una forma como si tuviera realidad, pero cuando te das cuenta realmente no es nada. Todo lo de este mundo es pasajero, es como ese vaho que sale de la boca, en que aparece un momento y desaparece. Tal como apareció, desapareció. Todo en esta vida es así. ¿Qué provecho? El pensamiento de provecho, lo comenté, es lo que queda, lo que realmente se queda después de todo. ¿Qué es lo que nos queda? Estuvimos comentando con mi padre. Mi padre trabajó más de 50 años en el mismo sitio. Eso es un beneficio, ¿no? Cuando pasas 50 años dando clase y llegas al momento en que eres alguien importante, ¿no? Y cuando mi padre se jubiló, se hizo pues
no sé, una cosa muy grande, le dieron un reloj que tiene en casa, está muy bien, se han portado muy bien con mi padre. Pero estaba comentando el otro día que dice, es difícil, porque los que vienen detrás, algunas de las cosas que yo trabajé tanto para poner en lugar, que eran muy importantes, han venido los de atrás y no han continuado en la misma línea. No quiero decir que vayan mal, solo que han cambiado cosas, han modificado, han hecho algo un poco diferente de la forma en que mi padre lo había establecido para hacer. Y es así, es así. Imaginamos muchas veces que todo lo que hemos hecho realmente ha cambiado el mundo. Y el día que estamos a un lado, notamos que el mundo sigue igual, aunque nosotros no estemos en medio. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Vanidad de vanidades. Todo lo que trabajamos y hacemos realmente no queda, y sobre todo en ese contexto debajo del sol. Bueno, esta parte del libro, hay muchos que leen esos primeros versículos y dicen, ese es el pesimista. El pesimista habla así. Bueno, hay tal cosa como un pesimista. ¿Conocéis a un pesimista? Yo creo que todos conocemos a algún pesimista. ¿Qué hace el pesimista? El pesimista maximiza el mal. Todo lo que ve, solo ve potencial para el mal. Esto seguro que va a fallar. Verás que esto no va a funcionar. Que no, que esto es un desastre. Todo es un desastre. Es difícil vivir con un pesimista, ¿no? Que dice, necesito descansar, que yo no puedo estar con esta persona más, que me cargo con esto. Bueno, también existen optimistas. Si el pesimista maximiza el mal, el optimista hace lo contrario. Maximiza el bien en todo. Es que el optimista dice, seguro que va a ser perfecto, verás, todo va a ir bien, estoy seguro que va a ir bien. ¿En base de qué? No, porque verás que va bien, va bien. Es difícil vivir con un optimista a veces, ¿no? Porque el optimista no es realista, o sea, no, muchas veces no ve lo que hay. Pues lo que hemos presentado aquí son dos extremos, pero entendemos que, hombre, si tuviera que elegir, yo elijo el optimista. Yo prefiero estar con un optimista antes de estar con un pesimista, está claro. Pero también reconozco que, aunque si yo estuviera con un optimista siempre, pues al final no llegas a hacer nada, porque todo va a ir bien, verás que no te esfuerzas por hacer las cosas porque te anima la persona a que vaya todo bien. Y cuando las cosas no van bien, ¿qué dice el optimista? Y no ha sido tan malo. Seguro que no lo ha notado nadie, que ha sido bastante bueno de todas formas. Que, o sea, al final maximiza el bien en todo momento. Bueno, ¿qué hay en medio? En medio está el realista. Y todos tenemos que entender que ese tiene que ser un poco nuestra meta. A lo mejor incluso el realista no está justo en el centro, a lo mejor el realista tirando un poco para optimista, un poco, que quizás es un poco mejor, pero entendemos que en medio necesitamos al realista, necesitamos la persona que es capaz de reconocer el mal, porque hay mal, pero una persona que no se distrae tanto con el mal que no llega a ver el bien. Una persona que ve el bien también. Estoy comunicando el pensamiento, ¿entendéis? Ese realista, la importancia de ver lo que realmente hay, de llamar mal lo que es mal y de llamar bien lo que realmente es bien. Vuelvo a lo que es esa introducción del libro. Y lo que veo no es el pesimista, aunque a primera vista parece, ¿no? Vanidad de vanidad, todo es vanidad, qué provecho hay de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol.
parece que estamos hablando de un pesimista, pero cuanto más leo, empiezo a entender que estamos hablando aquí, o nos está hablando aquí, un realista. Uno que ha vivido y nos está compartiendo una visión real del mundo en que vivimos. Y por cierto, esta frase, debajo del sol, nos permite entender que el libro comienza con el sol para abajo, mirando hacia abajo, y nos da una visión sumamente realista de este mundo debajo del sol. Y eso es lo que tenemos que continuar y hablar un poco más, esa visión del mundo debajo del sol. Pero conforme continúa el libro empieza a levantar los ojos y contemplar el mundo arriba del sol también, lo que es el conjunto del universo. Bueno, el libro, y eso es donde vamos a recoger el pensamiento la semana que viene y comentar un poco más, el libro tiene varias pistas de la interpretación. Lo encontramos al final del libro. El libro termina hablando de clavos hincados. Eso lo encontramos en el 12, versículo 10, y dice, las palabras del sabio son como clavos hincados. Y luego después, a continuación, dice, también las palabras del sabio son como aguijones. Ahora, tenemos dos elementos que comparten algo. ¿Qué tienen en común el clavo y el aguijón? Bueno, aguijón entendemos un instrumento así, no lo que tiene una abeja, una avispa o algo así, ¿vale? Avispa. ¿Qué tienen en común el clavo y el aguijón? ¿Vale? Estamos hablando de dos elementos que pinchan, ¿vale? Si coges un clavo y... terrible, ¿no? Y el otro también, pero son dos elementos muy distintas. ¿Cuál es la función de un clavo? La función del clavo no es para hacer daño a nadie. Se supone, hay personas que se hacen daño con un clavo, por supuesto, porque hay personas que mal usan los clavos o lo que sea, pero el clavo no tiene la función de hacer daño a nadie. Pero el aguijón, ¿cuál es su función? Hace daño a los animales. Suena mal cuando decimos así, pero ¿por qué hace daño a los animales? Para que el animal sepa a dónde tiene que ir. Recordamos lo que decía Dios a Saulo cuando iba camino a Damasco. Dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ese pensamiento de que el que está detrás del toro, del buey, de la vaca, y está, venga, vamos, vamos. Y el animal siente este pinchazo y dice, voy a ir en esa dirección. Y de repente un animal rebelde dice, me está pinchando, y coge con la pata para dar una patada al que está detrás, y en vez de darle al que está detrás, da con el pincho, con el aguijón. Y dice, ¡wow! Eso es peor dar coces contra el aguijón. El pensamiento aquí es, el dolor muchas veces nos mueve y está diseñado para movernos en la dirección correcta. Hasta el día de hoy, el que monta caballo puede poner las espuelas en sus botas, ¿no? Es una cosa que tiene pequeños puntitos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues el caballo tiene la piel bastante gruesa. Yo recuerdo que cuando mis abuelos tenían caballos, bueno, mis abuelos tenían caballo, solo uno, y era yegua, pero nos enseñaron a montar a caballo, a yegua. Y recuerdo que, claro, nos ponían allí arriba y decían, vale. Y yo decía, ¡eh! ¿Y qué hacía? El animal decía. Y decía mi abuelo, le tienes que dar para que te escuche. Y yo le daba y mi abuelo decía, el caballo piensa que acaba de aterrizar una mosca.
tienes que darle. Ahora, no era para dejarle morado o algo así, o sea, no era tan fuerte, pero era para decir, uy, el animal dice, tengo que moverme, tengo que obedecer al que llevo en la espalda. Tenemos este pensamiento que las palabras del sabio a veces son como aguijones que hacen daño. Nos hablan de temas que casi preferiríamos ignorar si pudiéramos. Pero otras veces las palabras del sabio son como clavos hincados. ¿Cuál es la función de clavar un clavo? ¿Hacer daño? No. ¿Cuál es la función? Sujetar, dar firmeza, que algo ya no se mueva, que esté en su sitio. Y es que a veces las palabras del sabio sí que molestan, sí que nos están pinchando, pero otras veces vienen las palabras del sabio y empiezan a fijar las cosas en su sitio y nos da estabilidad. Ese es el pensamiento que hace el realista. Nos tiene que decir que el mundo es vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque el mundo es vanidad de vanidades. Pero dentro de esta vanidad de vanidades nos va a dar algunos clavos que nos van a poder ayudar a fijar las cosas para que podamos vivir en este mundo como debemos vivir. Lo peor que podríamos hacer es vivir en este mundo imaginando que las cosas de este mundo realmente son sustancia, que invertimos todos nuestros esfuerzos en lo que no tiene permanencia, en lo que viene el viento y lo lleva. Cuando éramos pequeños, mi abuela tenía en su casa un arroyo que pasaba detrás de su casa. Y recuerdo que ese arroyo, pasábamos mucho tiempo allí jugando en el agua. No sé lo que hacíamos, sinceramente, pero horas y horas pasábamos ahí. Y recuerdo que un día cogimos esta idea, que íbamos a cambiar el arroyo. Íbamos a hacer como que salía y hacía así y dijimos, vamos a hacerlo recto. Entonces sacamos palas y pasamos horas ahí excavando para que el agua fuese así en la dirección que nos parecía un poco más lógico. Y terminamos, yo estaba contento, yo era bastante pequeño, no sé si tenía 8 años o algo así. Yo terminé ese día roto, cansado, pero contento por lo que habíamos logrado. Y recuerdo que la semana siguiente, claro, íbamos a la casa de mi abuela los fines de semana. La semana siguiente volvimos a la casa de mi abuela y cuando bajamos al arroyo, me quedé, el arroyo hacía exactamente como había sido la semana antes. O sea, había llovido o algo y el agua al final hace la forma que hace, no porque no se había excavado, había otros motivos y todo lo que habíamos hecho, todo este trabajo que habíamos hecho, había desaparecido. Ese momento de frustración que dices, qué pérdida de tiempo, ¿no? Pero qué pena que hay personas que inviertan su vida entera en cosas que no tienen permanencia. De un día para otro desaparecen. Estoy hablando, por supuesto, de cosas materiales que puede venir un desastre natural y desaparece todo lo que uno ha vivido. Pero estoy hablando también de personas que viven su vida para las riquezas y aunque mueren ricos, se entierran sin nada. Y aunque pongan dentro dinero, tampoco lo pueden llevar cuando van más allá de esta vida. Vanidad de vanidades, todo debajo del sol realmente es vanidad. ¿Entendéis el pensamiento? Es una visión realista de este mundo. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es la paternidad literaria de Eclesiastés. Acabo de preguntar hace un momento
quién escribió el libro de Eclesiastés y habéis contestado que era el rey Salomón, y contesto que efectivamente así es. Hay personas que ponen pegas en cuanto a esto. Personas que dicen, bueno, no es el rey Salomón, realmente es otra persona. Ahora, sinceramente, no hay grandes argumentos en contra de Salomón. Sinceramente, la razón por la cual algunos van en esta dirección, para mí, no tiene realmente peso. Entonces, sí que se comenta varios argumentos, como por ejemplo, en ningún momento del libro aparece el nombre Salomón. Es verdad que el autor nunca recibe el nombre, sin embargo, vamos a hablar de algunos, bueno, lo comento. Si miramos el libro, empieza en el versículo 1, si tienes la Biblia ahí, ves que el versículo 1 dice, palabras del predicador, y luego dice a continuación dos cosas. Hijo de David, rey en Jerusalén. Bueno, esto obviamente es una etiqueta perfecta para el rey Salomón, pero también tenemos que reconocer, Salomón no es el único hijo de David que era un rey en Jerusalén. Entonces, bueno, tenemos que admitir que, bueno, podría haber sido otro rey. Lo curioso es que normalmente cuando se habla de autores de este libro, muy pocas veces empiezan con Roboam o Jeroboam o Josías o Joás o ninguno de los hijos de David que eran reyes en Jerusalén. Normalmente se habla de un sabio sin nombre, o sea, ignorando por completo esta frase. Pero cuando seguimos leyendo, mirad el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Vale, ¿por qué es importante el versículo 12? Versículo 12 realmente enfoca nuestra atención exclusivamente en el rey Salomón. ¿Por qué? ¿Qué frase es lo que nos dice que es Salomón y no puede ser nadie más? Vale. A partir del rey Salomón, con su hijo Roboam. Roboam, si recordáis, vienen y piden, por favor, si puedes bajar los impuestos, estamos pues un poco mal económicamente, y Roboam rechaza el consejo de los ancianos y decide seguir el consejo de los más jóvenes y decide ponerse chulo y decir, no, mira, si mi padre ha sido duro, yo voy a ser el doble de duro. Y cuando da esta contestación, pues hay una ruptura y tenemos realmente lo que es el comienzo de una guerra civil, pero vemos a Roboam tan débil que realmente no llega a realmente disputar esa guerra civil y directamente pasamos a tener dos reinos. Tenemos el reino de Israel en el norte y tenemos el reino de Judá en el sur. A partir de este momento, todos los hijos de David, que he comentado antes, estos nombres que reconocemos como Roboam, Abías, Joás, Ezequías, todos que son hijos de David, son reyes no sobre Israel, sino sobre Judá. El único hijo de David que es rey en Jerusalén sobre Israel es Salomón, el único. Ahora, ¿qué más sabemos de este personaje que escribe este libro? Bueno, el lenguaje, algunos proponen que el lenguaje del libro parece posterior a los tiempos de Salomón. Ese argumento lo podemos contestar diciendo que este libro parece estar escrito para una circulación bastante internacional. O sea, se escribe para leerse en Egipto, en todos sitios. O sea, y por lo tanto se escribe de una manera más internacional que al contrario de los proverbios, que fueron escritos más bien para el pueblo de Israel. Bien, así contestamos este argumento.
En cuanto a la evidencia de la paternidad del libro, ¿qué sabemos de este hijo de David, rey en Jerusalén sobre Israel? Pues leemos en el capítulo 12, versículo 11. Encontramos algo que es sumamente importante, que es la inspiración y la paternidad del libro. Dice así el versículo 12, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Y luego dice, dadas por un pastor. Si veis la palabra pastor, está escrita con la P mayúscula. Ahora, esto no es del hebreo, esto es del castellano. Esto es el editor que ha hecho esto, pero lo ha hecho bien. Ese pastor no es el rey David, que era el pastor de ovejas, sino que realmente este pensamiento ya nos lleva hacia Mesías, hacia el prometido simiente de la mujer, el descendiente de Abraham, el que venía para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y realmente lo que está diciendo es que lo que está escrito en el libro de Eclesiastés son palabras dadas por un pastor, y este es realmente Mesías. Así que lo que tenemos es que este libro es inspirado por Dios. Bueno, el último tema que vamos a comentar hoy es el tema de la estructura del libro. ¿Cómo está estructurado el libro? Pues el libro empieza con los resultados. Es curioso, el libro empieza no en el principio, sino más bien al final. Empieza con las conclusiones de un realista, una persona que mira esta vida y dice, dejadme contaros lo que es esta vida. Y a continuación, el libro vuelve atrás y describe cómo se ha llegado a esa conclusión. ¿Vale? La vida es así. ¿Cómo? ¿Por qué digo esto? Os lo cuento. Y vuelve atrás y nos cuenta el proceso de cómo ha llegado a esa conclusión. Y luego después entra en una sección de consejos en base de esto. Si esta vida realmente es viento, un soplo, algo que no tiene sustancia, algo que es pasajero, entonces ¿cómo hay que vivir en este mundo? ¿Cómo se vive en un mundo de vanidad? Y el libro termina con una recapitulación. O sea, termina el libro diciendo, bueno, por si acaso os he perdido por el camino. Vamos a ver, esta es la conclusión que quiero que saquéis de todo lo que hemos hablado. Por eso el libro termina con este pensamiento. El fin de todo el discurso oído es este. Aquí está el rey sabio diciendo, ha sido un poco profundo lo que hemos hablado y es posible que os haya perdido por el camino. Para que nadie se pierda, esto es lo que quiero que llevéis con vosotros de todo lo que yo he dicho en este libro. El fin es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo se vive en un mundo de vanidad? La respuesta es: temes a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque este es el todo del hombre. Esto es lo que realmente es el propósito del ser humano. Y luego nos comenta esto, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta vida es pasajera, pero lo que nosotros hacemos en esta vida no es pasajera, no es pasajero. Lo que nosotros hacemos, un día estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuentas ante Dios en cuanto a lo que hemos hecho en esta vida. He hecho esto un poco para dibujar mi pensamiento de lo que realmente tenemos en el libro. Este mundo, todo lo que hay en este mundo, todo bajo el sol es vanidad. Ya tenemos la nube para ilustrar ese soplo, ese vapor, esa falta de sustancia, esa sombra, todo lo que hemos dicho ahí.
la verdad es que tenemos que decidir qué hacemos con ese mensaje. Todo es vanidad. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos que nos amarguemos? ¿Nos dejamos que esta vanidad de la vida debajo del sol nos lleve a la amargura? Es muy fácil hacerlo. Hay muchísimas personas que lo hacen así. Muchísimas personas que siguen levantándose cuando les golpea la vanidad de la vida, siguen levantándose. Pero hay muchas personas que llegan al momento en que empiezan a decir, yo no me levanto más, que esta vida no merece la pena, he perdido todo lo que tenía valor para mí. Y hay personas que terminan esta vida completamente amargadas porque realmente empiezan a reconocer la realidad de lo que Salomón nos dice en los primeros los versículos 2 y 3. Pero lo que nos está presentando en esa conclusión es otra forma de vivir y lo presenta por todo el libro. Más bien, debemos aprender a disfrutar de esta vida en medio de la vanidad. Dices, un momento, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedes disfrutar una vida que realmente es vanidad? Y la respuesta del sabio es Dios. Ahora, eso es simple, eso es muy simple. Y vamos a ver cómo esto realmente es conforme continuamos. Y ya estoy viendo que tenemos varios que van a viajar, que no van a estar aquí. Bueno, que menos mal que lo tenemos grabado en vídeo, que lo podéis ver, o también podéis conectaros y lo veremos, seguiremos viendo. Pero la clave viene con esa conclusión. Tú teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y el resultado es que Dios abre el camino para que nosotros podamos llegar a disfrutar incluso esta vida de vanidad en que vivimos. Eso es lo que realmente agrada a Dios. Dios quiere que disfrutemos esta vida. Y ese es el tema que realmente nos está exponiendo y la estructura es un poco así. Esta vida es vanidad. ¿Por qué lo digo? Por eso lo digo. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que en vez de amargarnos, lo que tenemos que hacer es disfrutar de esta vida. ¿Cómo se ve este disfrutar de esta vida? Ahí lo encontramos en Eclesiastés, pero el secreto todo viene cuando aprendemos a poner a Dios en su lugar, tememos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vivimos esta vida conforme a la voluntad de Dios y así estaremos preparados para el momento en que un día tengamos que dar cuentas ante Él. Bien, así que dejamos el tema un poco a medias para volver y continuar, Dios mediante, la próxima vez con esos aguijones y clavos que realmente son las palabras del sabio. Padre Santo, damos gracias por tu palabra y el realismo que nos da tu palabra. Muchas veces nosotros no queremos ver las realidades de este mundo, pero nos conviene ver lo que realmente es y recordar que la única forma en que podemos de verdad llegar a aprovechar esta vida conforme a tu voluntad es si estamos dispuestos a temerte, guardar tus mandamientos, ponerte a ti en el centro de nuestra vida y dejar que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Pedimos que nos ayudes a vivir así de esta manera, que no perdamos tiempo en esta vida invirtiendo nuestros esfuerzos solamente en lo que es vanidad, sino que de verdad te busquemos a ti primeramente y tu justicia, y así todo lo demás nos será añadido, como prometía Cristo a sus discípulos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.